Buenas noches, bienvenidos a esta videoconferencia de taller de lectura y redacción. Vamos a trabajar en una reunión en la que brevemente voy a explicar algunos contenidos fundamentales de nuestro módulo y a continuación vamos a dejar un tiempo para aclarar dudas. Aquí tenemos el plan de la videoconferencia. En primer lugar, vamos a dar una introducción acerca del ensayo. Vamos a estar compaginando esta introducción al ensayo con el proceso de escritura, con cada una de las etapas de este proceso. Recordar que las etapas pues tienen que ver con una etapa de preescritura, de escritura y de posescritura. Y finalmente pues vamos a revisar el formato APA. Aquí vamos a estar dando cuenta de las citas textuales y también de las citas parafraseadas, así como las citas parentéticas. En primer lugar, pues vamos a revisar en qué consiste el ensayo. De acuerdo a la Real Academia Española, es un escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Es un texto narrativo breve cuyo objetivo es explicar un tema. Es una reflexión sobre un tema al que se analiza, se interpreta o evalúa. Es menos exhaustivo que una investigación formal y el ensayo expositivo argumentativo se centra en la defensa de una opinión y tiene la finalidad de convencer o persuadir al lector. En general, pues se trata de un texto breve. Vamos a encontrar que además es un texto claro, objetivo, debido a que tiene esta parte informativa o expositiva, pero también se trata de, si bien se trata de una investigación, porque debemos investigar para poder sustentar mejor nuestras ideas, para poder fundamentarlas, pues también nos vamos a dar cuenta de que es menos exhaustivo que una investigación formal, por ejemplo, que una tesis. Dentro de una tesis encontramos todo un diseño metodológico, dentro del ensayo no, ¿sí? Y sin embargo, pues sí vamos a encontrar que vamos a estar verificando cada una de las ideas que nosotros vamos a exponer dentro de esta defensa de la opinión. El ensayo trata un tema controversial. Esto es dentro de los ensayos de tipo argumentativo. ¿Por qué se trata de un tema controversial? Porque vamos a encontrar diferentes posturas sobre ese tema. Aquí tenemos algunos ejemplos de temas controversiales. Alimentos transgénicos dañinos o no para la salud, y lo dejamos como pregunta. El graffiti, arte o vandalismo. Las quinceañeras, tradición o despilfarro. Y no quiere decir que una respuesta esté bien y otra esté mal, sino que más bien cada quien va a tener su propia postura y la va a defender con diferentes argumentos. Aquí de lo que se trata es que nosotros seleccionemos, por ejemplo, alimentos transgénicos y tomemos una postura acerca de ese tema, si estamos a favor o estamos en contra. Sí, a partir de ello, pues vamos a dar una serie de argumentos para poder convencer a nuestro lector de que esa opinión que nosotros le estamos exponiendo, pues sería la ideal, o que se debería de seguir él ese mismo tipo de postura, sí, para futuras, pues, posturas que él pueda también construir en un futuro, ¿no? Entonces, aquí se trata precisamente de convencer, de persuadir a tu lector acerca de algo. Está, por ejemplo, esta idea de alimentos transgénicos. Hay algunos biotecnólogos en alimentos que te podrán decir que es todo lo contrario, ¿no? Que en lugar de ser malos, pues, que sería algo positivo. En cambio, si le preguntamos a algunas instituciones u organismos, como por ejemplo Greenpeace te va a decir que ellos están en desacuerdo con este tipo de alimentos transgénicos. Incluso hace como 5 años, publicaron una guía de alimentos transgénicos en nuestro país que decían que precisamente había cierto grupo de alimentos que no deberíamos de consumir. Por lo tanto, aquí hay diferentes posturas. Sin embargo, nosotros vamos a irnos por la postura que nosotros creemos
pues que es la ideal de acuerdo a los argumentos que nos den. El proceso de escritura, aquí encontramos las diferentes etapas de la escritura como proceso. Está la etapa de preescritura, de escritura y de posescritura. Dentro de una etapa de preescritura, vamos a realizar una lectura acerca de los temas que nosotros vamos a redactar, que vamos a escribir. Recordar que a partir de una primera lectura de los materiales, es más sencillo proceder a la delimitación de un tema central. Es preferible seleccionar un único aspecto del problema investigado y estudiarlo a fondo que intentar cubrir un área demasiado extensa y no poder centrarse en ningún aspecto concreto por falta de tiempo o de una suficiente experiencia profesional. Aquí tenemos un ejemplo de una delimitación del tema. Alguien podría decir, pues yo voy a hacer mi ensayo acerca de educación, pero te puedes pasar incluso años tratando de terminar ese ensayo acerca de educación, pues porque es un tema demasiado extenso. Por lo tanto, debes de determinar un tema, por ejemplo, de educación. Alguien podría comentar que le gusta el tema de acoso escolar. A partir de ello, puedes decir que acoso escolar a nivel secundario y educación emocional serían algunos de los temas que tú podrías estar colocando junto con esta parte de la educación. Dentro de educación, pues también podríamos estar diciendo que la educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en nivel secundaria sería un tema que te interesa. Para ser más precisos, pues podrías hacer tu ensayo acerca de educación emocional y su influencia en la mejora de casos de acoso escolar en segundo año de secundaria. Entonces estamos considerando ya un contexto, sí, en específico, pues un espacio, un ambiente en el cual se desarrolla esta problemática y a partir de ello, pues podríamos realizar un buen tema, ¿sí? Entonces vamos de un tema muy general que es educación a un tema mucho más específico que ya se refiere a un tipo de educación, a su influencia en la mejora de casos de acoso escolar y a un contexto determinado que sería segundo año en secundaria. Podemos hacer, ya que tenemos delimitado, si nuestro tema, podemos hacer un esquema de trabajo. De hecho, cuando tenemos como trabajo principal dentro de alguna actividad de un módulo, tenemos un trabajo final. Por lo regular, nos esperamos hasta el final, sí, para preguntar cuáles son las características, cuando deberíamos hacer un esquema de trabajo previo para que nos lo revisaran y a partir de ello ya podemos ir a la segura en cuanto a las características de ese trabajo final. El esquema de trabajo es un registro visual que representa el esqueleto del escrito con que concluye el proceso de la investigación. El primer esquema que prepara el investigador sirve fundamentalmente para el acopio de información. Suele irse modificando a medida que avanza la investigación y se recopilan otros datos. Aquí tenemos un ejemplo de un esquema de trabajo. Vamos a ir colocando cada uno de los temas y subtemas y los vamos a ir enumerando para que de esta forma los empecemos a ordenar. Tal vez cuando tú apenas vas a escribir un tema, pues tienes las ideas desordenadas y no sabes qué ideas vas a retomar. A partir de este esquema de trabajo te vas a dar cuenta de que empiezas a ordenarlas, empiezas tal vez a hacer mejoras dentro de este esquema. Si tú, por ejemplo, compartes este esquema con tu asesor, con tu asesora, y a partir de ello te hace correcciones, pues podrías ir más a la segura en cuanto a la elaboración de un texto escrito. Esto sería antes de empezar a redactar. Por ello, estamos dentro de una etapa de preescritura cuando apenas estamos ordenando las ideas antes de empezar a redactar el texto escrito. Teniendo en mente las dimensiones precisas del tema, se puede indagar más a fondo en sus aspectos formativos. Es importante hacer un esfuerzo especial por buscar la información en las fuentes que estén ligadas directamente con el tema.
Al encontrar nuevos libros, artículos, ensayos, habrá que ficharlos bibliográficamente para después poder ubicar este material con rapidez y asimismo elaborar posteriormente la bibliografía total que va a acompañar al trabajo final. Hay que hacer una lectura minuciosa de estos textos que nosotros vamos a utilizar para nuestro trabajo escrito. La lectura crítica implica reflexión e interpretación y su resultado es esencial ya que son las ideas más importantes de esta lectura las que pasan a las fichas de contenido. Cuando se trata de un libro de nuestra propiedad, es conveniente ir destacando las ideas principales de las secundarias y de aquellas que nos sirven para los fines de investigación. Esto puede hacerse a medida que estamos leyendo, empleando diversas señales, subrayando, usando varios colores para este subrayado, utilizando llaves marginales, corchetes, flechas, para llamar la atención sobre ciertas ideas importantes que después podemos retomar dentro del trabajo escrito. Aquí tenemos las partes del ensayo. Estaría la introducción, el desarrollo y la conclusión. Obviamente, al ser un trabajo académico, pues lo vamos también a dividir en la parte de referencias. Las citas las colocamos dentro del desarrollo y dentro de la conclusión. Recordar que el ensayo expositivo argumentativo tiene, al igual que otros ensayos, esta misma estructura global interna. En la introducción se indica al lector cuál es su propósito, su enfoque y acercamiento al tema. Dentro del desarrollo vamos a contener la argumentación en donde se permita al autor demostrar o defender su opinión. Y dentro de la conclusión, aquí podemos confirmar las ideas expuestas en el desarrollo del ensayo y también podemos ampliar el tema o podemos llegar a proponer nuevas investigaciones. Aquí tenemos las características nuevamente del ensayo argumentativo. En el ensayo persuasivo o argumentativo tenemos que persuadir, tenemos que convencer al lector acerca de un punto de vista relacionado con una pregunta. Debemos de presentar ideas a favor y en contra. Debemos de dar ejemplos convincentes que apoyen tus ideas y los fundamentos pues se sacan de las fuentes. Aquí tenemos la estructura nuevamente del ensayo. Colocamos como imagen pues una hamburguesa. Estaría dentro de la tapita de arriba, pues estaría la introducción. Lo que contiene, ¿verdad? La hamburguesa, pues serían los párrafos intermedios. Encontramos que por lo regular, pues estaríamos hablando de unos 3, de unos 4 párrafos cuando se trata de un ensayo breve. Y al final, pues encontramos la conclusión, ¿sí? Recordar que cuando se trata de un texto académico, es decir, de un texto universitario, vamos a colocarle además hasta el final la lista de referencias. Aquí tenemos las partes del ensayo. Si se trata de un ensayo breve, como lo había comentado, pues la introducción puede ser el primer párrafo de tu ensayo. Vas a empezar hablando acerca del tema en general y al final de la introducción se va a escribir la tesis. La tesis sería una hipótesis o afirmación que vamos a tratar de corroborar a lo largo de ese ensayo. La tesis es la respuesta a una pregunta central, va siempre al final de la introducción y debemos de dar por lo menos 2 razones en esta tesis para desarrollarlas después en los párrafos centrales. Los párrafos de desarrollo tienen que comenzar siempre con una frase temática. Las frases temáticas son las razones que has dado para avalar tu tesis. Hay que dar argumentos para apoyar tus opiniones. La conclusión es el párrafo final del ensayo. En la conclusión vamos a resumir las ideas, vamos a hacer una llamada a la acción o podemos sugerir algunas soluciones para poder solucionar esa problemática. Después tenemos una etapa de posescritura. Hay que verificar errores ortográficos en esta etapa de posescritura. Hay que revisar los signos de puntuación. Hay que revisar las grafías, que no tenga muletillas nuestro texto escrito.
También tendremos que revisar si los márgenes, los títulos y los párrafos están bien marcados, si son claros los esquemas, los gráficos y las columnas, si el texto da lo que el título promete, porque en ocasiones, pues si estamos leyendo algún texto, nos vamos a dar cuenta de que no tiene nada que ver el título con lo que nosotros estamos leyendo como contenido, si está correcta la estructura del ensayo, si la propuesta del escrito destaca con claridad, si en cada párrafo se presenta una idea principal, si hay suficientes datos para reforzar la propuesta, si las ideas son claras para el lector, si es comprensible el hilo del discurso a través de conectores. Busquen en Internet, en Google, por ejemplo, busquen lista de conectores o lista de nexos o tabla de nexos y van a encontrar ahí una serie de tablas y que les pueden servir para poder ir intercambiando los conectores que utilizan dentro del texto escrito. En ocasiones nos gusta mucho algún tipo de nexo, por ejemplo, nos puede gustar mucho sin embargo. No obstante, pues si lo estamos repitiendo constantemente, podríamos caer en esta parte del uso de muletillas, que estamos constantemente repitiendo el mismo vocablo o la misma palabra. Por ello, debemos de utilizar diferentes tipos de conectores, irlos intercambiando y revisar si existe una jerarquía de ideas y en general si se mantiene la atención del lector a partir de este texto escrito. Como se trata de un texto académico, ya habíamos comentado que debemos de colocarle referencias. APA es un modelo de citación y registro de fuentes para la presentación de trabajos escritos. Ustedes van a estar utilizando APA constantemente. Se van a dar cuenta de que pues en diferentes actividades les van a estar pidiendo este formato de citación dentro de sus actividades, pues porque si no colocan el formato APA podrían incurrir en plagio. Recordar que el plagio pues es algo que se castiga en la mayoría de las universidades porque pues tiene que ver sí precisamente con la ética del estudiante, el decir que realmente estás utilizando ideas de otros autores o de otro autor y a partir de ello estar reconociendo sí que este autor pues hizo todo un trabajo, ¿no? Para poder hacer la publicación de un texto, de un libro, y que tú estás retomando algunas ideas, pues para ello utilizas un formato de citación. APA es uno de los formatos de citación más utilizados en la actualidad. Si tu fuente es un libro, vas a colocar datos como el apellido paterno del autor, seguido de coma, la inicial de su primer nombre, el año de publicación entre paréntesis, el título del libro lo vas a colocar en cursivas porque se trata de un dato que vas a enfatizar y al final el nombre de la editorial. Si tienes otros datos, como por ejemplo el número de edición, lo vas a colocar entre paréntesis después del título del libro a partir de la segunda edición. Si tu libro pertenece a la primera edición, entonces no colocas este dato. El número de volumen también lo puedes colocar entre paréntesis después del título del libro. Un dato que ya no se coloca en la séptima edición de APA sería el lugar de publicación. Recordarán que anteriormente se utilizaba este lugar de publicación antes del nombre de la editorial. En este caso, pues ya no se indica. Un documento en línea, pues nuevamente vamos a indicar el apellido paterno del autor seguido de coma. Si tuviéramos un autor cuyo primer nombre es compuesto, por ejemplo, si se llama María Teresa, vamos a colocar las iniciales de este primer nombre, M.T., que se refiere a las iniciales de su primer nombre compuesto. El año o la fecha de revisión, el título del trabajo. Aquí tenemos otros datos dentro de este ejemplo porque se trata de una revista. Vamos a colocar el nombre de la revista en cursivas. El año, más bien sería el número de la revista entre paréntesis, la base de datos de donde fue sacada esta información que se llama de Alnet,
y también la URL en donde está ubicado este texto. Otro dato que ya no se coloca dentro de la 7ª edición de APA sería recuperado de. Anteriormente colocamos recuperado de disponible en, ya no se coloca dentro de la 7ª edición de APA. Las listas de referencias pues se presentan ordenadas alfabéticamente por medio del apellido paterno del autor. Vamos a colocar, por ejemplo, si tenemos a un autor cuyo primer apellido o el apellido paterno es Aguilar, lo colocamos al inicio de esta lista de referencias. Si tuviéramos a un autor cuyo apellido es Zárate, lo colocamos hasta el final de esta lista de referencias. Obviamente, si colocamos una lista de referencias es porque utilizamos una serie de citas. Las citas se colocan dentro del desarrollo del texto escrito. También vamos a ver que existen diferentes tipos de citas dentro de APA. Están las citas textuales cortas. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual corta. La vamos a colocar en primer lugar lo que sería el apellido paterno del autor, entre paréntesis el año de publicación. Después indicamos entre comillas dobles la frase o la idea que vamos a citar y al final el número de página o el número de párrafo en donde está ubicado esta frase o esta idea. ¿Por qué menciono el número de párrafo? Porque en ocasiones tenemos textos que no están paginados o tenemos, que estar utilizando el número de párrafo porque estamos utilizando alguna página web. Obviamente una página web pues no va a estar paginada y por lo tanto voy a enumerar cada uno de los párrafos e indico el número de párrafo de donde se sacó esta información. Aquí tenemos un ejemplo de una cita textual larga. Vamos a colocar el apellido paterno del autor. Vamos a colocar el año de publicación entre paréntesis, 2 puntos y aparte. Dejamos un espacio o sangría y después vamos a empezar a escribir, a copiar tal cual la frase o el fragmento que nosotros estamos pues citando. Vamos a colocar al final el número de página o número de páginas de donde se sacó la información. Esto lo colocamos entre paréntesis. Recordar que P punto se refiere a página en singular y PP punto se refiere a un rango de páginas. La cita parafraseada es cuando nosotros explicamos con nuestras propias palabras las ideas de un autor. Aquí tenemos un ejemplo de una cita parafraseada. Vamos a escribir nuevamente el apellido paterno del autor, el año de publicación entre paréntesis y al final el número de página o de párrafo. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo de citas. A estas se les llaman citas parentéticas. ¿Por qué se les llaman citas parentéticas? Porque vamos a indicar los datos de la cita entre paréntesis. Vamos a colocar dentro de las citas parentéticas el apellido paterno del autor, el año de publicación y el número de página o de párrafo. En este caso se trata de citas parafraseadas, por eso no estamos colocando el número de página o de párrafo. Sin embargo, pues se coloca el apellido paterno y el año de publicación. Recordar que las referencias se indican hasta el final del texto. Y pues bueno, aquí llegamos a la etapa de dudas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos estado hablando. Recordar que ustedes van a utilizar precisamente pues un ensayo argumentativo dentro del módulo de taller de lectura y redacción. Estaría la unidad 3, en donde ustedes les piden hacer precisamente un ensayo argumentativo, les colocan los temas que ustedes deben de tratar y a partir de ello es como van a empezar a redactar
este ensayo argumentativo. Les voy a pasar posteriormente la grabación para que si no estuvieron desde el inicio de esta sesión, pues puedan tener cada una de las características que nombramos acerca del ensayo argumentativo. Bien, parece que no hay dudas. Pues muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Espero que les sirva esta grabación. Si tienen alguna duda posterior, pues la pueden compartir conmigo por medio de la mensajería o por medio del correo institucional. Muchas gracias, Jacqueline, Carla, también Juan Jesús, Wendy, por estar dentro de la sesión. Espero que tengan una bonita noche, que descansen. Gracias igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, bendecido descanso a todos. Gracias, buenas noches.